Vamos a esperar unos 5 minutos y ya comenzamos. Si tienen alguna duda, aprovechando, Willy, usted está por ahí, ¿verdad? ¿Ya entró? Willy, usted ya entró porque yo ya lo miro aquí con el nombre. Sí, Ligda, aquí estoy presente. Mucho gusto en saludarlo. Es que fíjese que le quiero pedir favor que les mandemos ya el laboratorio de la ley del impuesto único sobre inmuebles. Ok. ¿Sí? Tal vez mañana y el martes les mandamos que es la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Pues, perdone, Ligda, una duda. Es que como ¿Sí? estoy recién ingresando ahorita, esta es la segunda clase que ya dio la otra anterior, ¿verdad? Sí, esta es la sección A ahorita. La anterior fue la B, ya la dio. La anterior fue la B, exactamente. Me voy a poner de acuerdo con el monitor para también enviarle lo mismo, entonces. Ok, si me hace favor, muchas gracias. No. Hoy los voy a molestar un poquito que tengo una sesión urgente a las 7:30, entonces voy a suspender la clase a las 7:30 si son tan amables. Entendido, Ligda. Entendido, muchas De gracias. acuerdo, licenciado. No se vayan a enojar mucho hoy, tómenlo con calma. Gracias, Lic. Licenciada. No se preocupe, Lic. Muchas gracias. Eso nos va a poner furiosos, licenciada. Ah, no, ya me imagino, si aquí estoy viendo ahorita, ya están enojadísimos. Felices están, ya no me quieren ver, son malos. Periodo libre. Cabal periodo libre, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a
a iniciar nuestra clase y todos están poniendo, les cuento que todos están poniendo un sistema para poder tomar nota de dictado para todas las clases. Yo no sé si este sistema lo aguanta, así que les digo por aquello de que ¿cómo se llama esta cosa? Por aquello de que se baje porque tiene mucho el sistema, pues ya saben que es porque una lista como de 13 gentes están copiando, le pusieron ese sistema que copia la clase. Se llama transcribiendo esta llamada con mi extinción Tacatic. Hay como 20 que están así. Bueno, vamos a comenzar ahorita. Solo vamos a llegar a 100 y comenzamos. Buenas noches, jóvenes. Me parece que la doctora se salió porque ahorita me moví a ver si les mandaba el enlace para poder mandarles la información de los laboratorios. ¿Alguien me puede informar? ¿Salió ella, va? Sí se retiró. Ah, bueno. Entonces voy a aprovechar el espacio. No sé si se encuentra presente Yul, la persona que dejamos de monitor. Sí, Nick, buenas noches. Vale. Yo le acabo de mandar el enlace para que ustedes lo compartan o que los demás se sumen a ese enlace para que pueda mandarle yo ya el laboratorio que me indica la doctora Nájera. Tal vez si revisa su celular y lo comparte en el chat de todo el grupo para que lo sepan y se sumen a este enlace de WhatsApp de tributario. Sí, con mucho gusto, ya lo comparto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ligda está silenciada. ¿No tiene audio, Ligda? No, ya lo sé. Ahorita voy. Bueno, vamos a comenzar la clase. Seguimos teniendo el problema del PowerPoint y lo vamos a solucionar más adelante. Entonces, hoy vamos a ver los principios fundamentales en los que descansa la tributación y que son completamente importantes, y yo creo que es un punto en el que nosotros tenemos, vamos a ver si podemos ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a intentar aquí. Ahí se mira, Ligda. Sí se ven las diapositivas, licenciada. Se mira, pero creo que el problema que tenemos es que no los puedo menear. Vamos a ver. Sí, es el mismo problema. Lo tendré que arreglar la facultad. Entonces, permítanme. Estoy haciendo las dos cosas porque ahora todos hay que ingresarlos, dejar de compartir. Bueno, entonces vamos a irnos como estábamos la semana pasada por lo que es lo que nos queda. Entonces yo les estaba diciendo que es completamente importante que tengamos claro los principios fundamentales de la tributación. Naturalmente hay más principios, pero nuestro programa solo tiene 5. ¿Cuáles son esos principios que hoy vamos a ver? Tenemos el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, y luego de mencionar a estos principios, los vamos a ver en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a comenzar a hablar de lo que es el principio de legalidad. Así lo reconocemos nosotros en nuestra Constitución, pero en otros países y en otras constituciones, este principio es conocido como principio de reserva de ley. Este principio de legalidad
o principio de reserva de ley es el principio base del sistema jurídico del Estado. ¿Qué significa? ¿Cómo lo debemos de entender? Es la sumisión del Estado ante la ley en materia tributaria. Y esa sumisión lo que evita son las arbitrariedades del Estado. El Estado solo puede cobrar impuestos si la ley lo faculta. Por consiguiente, el Estado no puede cobrar tributos que no estén basados en ley. No puede exigirse un impuesto si no está fundamentado en una ley que demuestre no solo su existencia, sino el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Ustedes saben que nosotros estamos obligados a contribuir a los gastos del Estado. Y la manera en que nosotros contribuimos a los gastos del Estado es pagando impuestos. Todos, por favor, ubiquémonos en el artículo 135 de la Constitución. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes, y hay varios incisos. A nosotros nos interesa el inciso D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Este principio de legalidad o principio de reserva de ley es un principio de juridicidad. ¿Cómo deben ustedes entender esto? Esto quiere decir que debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo. Este principio significa que no puede haber tributo sin previa ley que lo establezca. Y se apoya en la máxima romana nullum tributum sine lege, que traducido al español significa nulo es el tributo que no esté autorizado por una ley. Y aquí vamos a estudiar lo que dice Ernesto Flores Zavala. Ustedes saben que Ernesto Flores Zavala tiene un libro que se llama Elementos de las Finanzas Públicas Mexicanas. En este libro indica que significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como formal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debe de establecerse por medio de disposiciones de carácter general, abstractos, impersonales, emanadas del Poder Legislativo. Y lógicamente, eso es una ley. Este principio es una garantía constitucional del derecho tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley entendida esta como la disposición que emana del órgano constitucional, que tiene la potestad legislativa conforme a lo establecido en la Constitución para la sanción de las leyes y que contienen norma jurídica. Este principio tiene su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes. ¿De qué dirán ustedes? Del abuso del Estado en su derecho de propiedad, porque los tributos restringen ese derecho, ya que en virtud del pago de los impuestos a favor del Estado,
tenemos que sacar dinero de nuestro patrimonio particular. Para Neumark, en su libro Principios de la Imposición, este es un principio que se ha convertido en algo natural en una democracia interna. Dudas, preguntas, vamos a parar un poquito porque le voy a dar ingreso a los compañeros que están tocando la puerta, que son varios. Bueno, nos regresamos entonces. Disculpen, pero hoy sí estamos como en el tiempo de piedra. Ya habíamos tenido un sistema nítido, pero ahora se nos volvió a arruinar. Perdón. Bueno, ahora, si no tienen ninguna duda, si no tienen ninguna pregunta, vamos a ver el principio de capacidad de pago. En otras legislaciones y otros autores que han estudiado este principio lo conocen con otro nombre. ¿Con qué nombre? Con el nombre de capacidad contributiva. Los antecedentes de este principio se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo su escenario en Francia en el año de 1789. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué debemos de entender nosotros como capacidad de pago o capacidad contributiva? Esto se refiere a que los ciudadanos contribuyentes, es decir, los sujetos pasivos del tributo, deben de tener la capacidad económica para el pago de los tributos, entre ellos los impuestos. Capacidad de pago o capacidad económica es poseer riqueza en la medida suficiente para hacer frente a la obligación fiscal. Ahí estoy oyendo que me están tocando. Les voy a dar otra, que disculpen, otro anuncito ahí. Vamos a parar porque hay que darles ingreso. Bueno, vamos entonces. Bueno, entonces, para García Belsunce, que es un autor argentino, él define un poco elevado este principio, pero es importante analizarlo porque nos lleva a entender mucho. Y dice, este principio consiste en la diferencia entre la renta bruta del contribuyente. La primera pregunta que sé que se están haciendo ustedes es, ¿y qué es renta bruta? Son todos los ingresos de un contribuyente sin quitarle nada, sin restarle nada. Por eso él dice, es la diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma que resulta de adicionar a las erogaciones indispensables para su consumo un adecuado porcentaje de ahorro y capitalización. O sea, es restarle a todos los ingresos del Estado. Digamos, si nosotros lo vemos en un trabajador del Estado, paga Montepío, paga X, todo eso se le tiene que ir restando de esa cantidad. Este principio puede establecerse a través de los impuestos directos. Pónganme un ejemplo de un impuesto directo. Para ustedes, ¿cuál es un impuesto directo? A ver. Para ustedes, ¿un impuesto directo? El IVA. No, el IVA es indirecto. Porque ahí en el IVA no se entra a considerar si el afectado está en la capacidad de pagar o no impuestos. Y hagamos un ejercicio mental que es importante siempre que lo tengan. ¿Y cuál es ese ejercicio mental? Ubíquense ustedes en las cajas de un supermercado.
En una línea, en la línea 1, está el gerente de una empresa que tiene una gran capacidad económica. Y en la otra está un desempleado. Y los dos tienen un mismo interés. Y el mismo interés es comprar 1 litro de leche. ¿Será que el gerente va a pagar un impuesto y el desempleado va a pagar otro? No, van a pagar el mismo impuesto al consumo, porque eso es lo que grava el impuesto del IVA. Por eso es que los impuestos indirectos no pueden tomarse en cuenta aquí, porque no se entra a considerar si el afectado está en capacidad de pagar o no impuestos. Pero el impuesto directo, por ejemplo, es el impuesto único sobre inmuebles. Aquí no va a pagar el mismo impuesto un bien que vale 20,000 quetzales o un bien que vale 10 millones de quetzales. Aquí sí se va a considerar la capacidad económica. ¿Alguien puso su micrófono? Buenas noches, licenciada. Buenas Es lo noches. que pasa con el impuesto de circulación, donde hay carros que pagan, los más recientes pagan más y otros pagan menos. Perfectamente bien, lo he entendido correctamente. Así es. Otro podría ser el ISR. También, unos ganan más y otros ganan menos. Exactamente, ese también es directo. Ahora vamos a ver el principio de igualdad. Este principio surge de un precepto constitucional que señala que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Todos los ciudadanos deben de colocarse ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque de esa manera se evitan arbitrariedades. Si 2 personas están en igualdad de condiciones, deben de ser tratados de igual manera. Pero ojo, el ser tratados de igual manera no significa que paguen lo mismo. ¿Por qué surge el principio de igualdad? Porque se desarrolló como un principio básico de la Revolución Francesa, que impulsó la sustitución de un sistema basado en una sociedad clasista, en donde querían que todos fueran iguales. Este principio de igualdad está sustentado por un orden jurídico en la igualdad de todos los hombres ante la ley. Y cuando digo hombres me refiero de manera general, hombres y mujeres ante la ley. ¿Cuál es la formulación teórica de este principio de igualdad? De igualdad. Que los ciudadanos de cualquier estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes. Y esto lo contiene el artículo 135 de la Constitución. Recuerden ustedes que en Francia, antes de la Revolución Francesa, el gobierno era monárquico. Y este principio está inspirado en una concepción clásica que se resume de la siguiente manera y que si realmente se cumpliera, la sociedad sería de éxito. En primer lugar, vivir honestamente. Pero aquí perdimos el nivel de la honestidad. Nos gusta el dinero, independientemente de dónde viene. Ellos le llamaban a esto honeste vivere, vivir honestamente. En segundo lugar, no hacer mal al otro. Ellos lo llamaban menimen laedere. Y el tercera concepción de este principio era dar a cada uno lo suyo. Imagínense ustedes, si esto se cumpliera, la sociedad sería perfecta. No nos gusta vivir honestamente, le queremos hacer mal al vecino, no queremos darle a cada quien lo suyo.
Y esto nos ha desviado un poco el tipo de sociedad. Recuerden ustedes que este principio perseguía acabar con situaciones de desigualdad. Cada persona debería de contribuir al pago de los impuestos en forma proporcional, progresiva y de acuerdo a su capacidad económica. Tenemos que tener claro que este principio no se refiere a igualdad numérica, porque si se refiriera a igualdad numérica, esto daría lugar a mayores injusticias. Sino se refiere a la necesidad que se tiene de asegurar el mismo tratamiento a quienes en análogas situaciones, con exclusión de todo distingo arbitrario, injusto u hostil contra determinada persona o categoría de personas. Y nuestro mayor referente en los impuestos, permítanme un momentito. Disculpe. Entonces, para Adam Smith, que es nuestra referencia en el libro La riqueza de las naciones, él ya reflexionaba sobre la idea de que los súbditos debían contribuir con el Estado. ¿Y qué decía él? Deberían de contribuir en proporción a sus respectivas capacidades, lo que significa imponer la misma contribución a quienes están en desigualdad situación económica. Y eso sería tan injusto como que todas tengan que ser gravados de forma distinta. Y eso es lo que pasa en los impuestos indirectos. Cuando miramos el IVA, el impuesto es pagado por todos generalmente. Ahora, Giuliani von Rush, ¿qué dice él? Giuliani von Rush es un poco más profundo y dice que el principio de igualdad es inseparable de la concepción democrática del Estado y recibió su primera formulación legal en el derecho público, que surgió de la Revolución Francesa por oposición al régimen de privilegios de la época precedente. Dudas, preguntas, interrogantes. Vamos a ver ahora el principio de generalidad. Este principio es valedero. ¿Para quién? Para todo el sistema jurídico positivo. Nuestra Constitución lo contiene con el nombre de imperio de la ley. Este principio en materia tributaria, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que todas las personas con capacidad de pago deben de contribuir a los gastos del Estado en la proporción que a cada uno le corresponde. Este principio tiene sus excepciones. ¿Y cuáles son sus excepciones? La figura de las exenciones tributarias y los mínimos vitales. Me imagino que como ustedes ya comenzaron a ver la ley del impuesto único sobre inmuebles, ya encontraron que ahí hay excepciones, hay exenciones.
Es más, en la tarifa donde está el pago del impuesto, la primera clasificación, cuando un inmueble está valorado de 1 centavo a 2,000, está exento del pago. Estas dos figuras solo sépanla como la excepción, que más adelante las vamos a estudiar. Este principio lo estudió Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario. El profesor Héctor Villegas alude al carácter extensivo de la tributación. Denme tiempo un momentito, voy a cargar la computadora, un momentito. Entonces les decía que él decía que este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que una persona física o ideal se halla en condiciones que marca la ley y ahí está la aparición del deber de contribuir. Este deber debe de ser cumplido cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. Otros autores decían que el legislador establece dentro de la ley exenciones y deducciones. Y para Harach, las exenciones y las deducciones eran las violaciones a este principio. Si se recuerda, esto se sume a los mínimos vitales. Entonces ya sería que dentro de la ley se establecen las exenciones, los mínimos vitales y las deducciones. Unos autores los llaman como excepciones, pero Harach dice son las violaciones a este principio. Este principio se refiere más a un aspecto negativo que positivo. No se trata que todos deban de pagar tributos según la generalidad, sino lo que se trata es que nadie debe de ser eximido del pago de los impuestos por privilegios personales, por clase, por linaje, por casta, entendiéndose que el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada en el hecho generador del tributo debe quedar sujeto a él. Y para explicar este aspecto les voy a decir lo siguiente. Ustedes miran que la ley del IVA dice que toda persona que es propietaria, poseedora, usufructuaria de bienes inmuebles puede pagar el impuesto. Pero refirámonos al primer caso, propietaria. Si ustedes son propietarias de un bien inmueble, el contenido de la ley se va a relacionar con la realidad fáctica y va a surgir el pago del impuesto. Pero si la ley está ahí y ustedes no tienen ningún bien inmueble, la ley puede pasar 500 años y ustedes no van a estar obligados porque el hecho generador no los obliga. La generalidad tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Las exenciones y los beneficios tributarios, conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho imponible. Y eso lo tenemos perfectamente visto en el artículo del impuesto único sobre inmuebles, donde están las tasas de pagar el impuesto. En la primera línea dice que el impuesto valorado de 1 centavo a 200 quetzales está exento. Ahí se configuró el hecho imponible, pero la ley lo exonera del pago.
También tenemos que tener claro que tanto las exenciones como los beneficios tributarios tienen que ser de carácter excepcional y se fundan fundamentalmente en razones económicas, sociales, políticas, pero nunca se deben de basar en razones de privilegio. Cuando nosotros concluimos sobre este principio ordena que todos los contribuyentes que de conformidad con la ley están obligados a pagar impuestos, los paguen para evitar que hayan sectores privilegiados que no paguen impuestos. O sea, ya la corriente moderna es que no deben de haber excepciones y beneficios tributarios. Debe de ser pagado el impuesto por todos. Y esto tiene una razón lógica. ¿Y la razón lógica cuál es? Que cada día aumenta la población, cada día las necesidades del Estado son mayores y no es justo, si hablamos del principio de justicia, que unos paguen y otros estén exentos de conformidad con la ley. ¿Por qué? Porque eso los hace sectores privilegiados. Entonces es importante que todos paguemos impuestos y que se evite que existen sectores privilegiados que no paguen impuestos. Ahora vamos a quedarnos aquí como principio de proporcionalidad y yo les preguntaría dudas, preguntas, comentarios. Aquí estoy para servirles. Dudas, comentarios, aquí estoy para servirles. No hay dudas, no hay comentarios, todo entendido. Willy, ¿no quiere decirles algo? Sí, en un momento les mando el laboratorio por medio del enlace que ya lo compartió Yul. Según me comenta que empezaron ya a sumarse algunos. Y pues de igual forma, solamente uno mando, ¿ah, doctora? Sí, de momento solo manda el del impuesto único sobre inmuebles y el día martes ya mandaré El UCI, ¿va? el YUSI, exactamente, el impuesto único sobre inmuebles. Muy bien, ahorita lo envío para que lo tengan. Gracias por ayudarnos hoy, muy Para servirles. amable. Ahorita se lo envío, compañeros, y al tenerlo, por favor, imprímanlo, lo leen, lo desarrollan y cualquier duda, pues ahí estamos para servirles. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pasen feliz noche, no vayan a ponerse tristes porque ahorita suspendemos la clase. Descansen. Gusto saludarlos, que estén bien. Feliz noche, licenciada. Cuídense. Feliz noche.